Eran las 4 a.m. del 22 de agosto de 1987 en Melbourne, Australia. Era un sábado común y corriente para los ciudadanos, pero no para una familia en particular. Su vida cambiaría para siempre y sería el inicio de una leyenda urbana sin resolver hasta el día de hoy. Ese día había sido elegido por un hombre para ingresar con un pasamontañas en una de las casas de un tranquilo suburbio de Lower Plenty. Después de retirar uno de los paneles de la ventana, el individuo ingresó sin hacer ruido. Estaba armado con un cuchillo y una pistola. Subió a la habitación de los padres haciéndoles pensar que la situación se trataba de un robo. Les ató las manos a la espalda y los metió en un armario. Estaban vendados y amordazados. Luego fue a la habitación del hijo de 6 años y procedió de igual manera con él, pero lo dejó atado a su cama. Su verdadero propósito se encontraba en la siguiente habitación. Era la hija de la familia de 11 años. Hola chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a conversar de uno de los principales enigmas de la historia criminal de Australia. Vamos a conocer cómo se realizaron los ataques de Mr. Cruel. Después de casi 2 horas de ataque continuo, este individuo empezó a deambular por varias áreas de la casa buscando algún objeto de valor. Él también se dirigió al área de la cocina en donde se preparó algo de comer. Por lo que podemos deducir, este sujeto no tenía ninguna prisa ni tenía miedo de ser descubierto. Posteriormente, después de estas 2 largas horas de agresión, este sujeto salió del hogar con una caja de discos clásicos y una chaqueta azul, ambos objetos robados de la casa de esta familia. De este modo, ese día iniciaría una de las búsquedas más largas en la historia criminal de Australia. Este sujeto posteriormente sería conocido como Mr. Cruel o el hombre del saco australiano, que aterrorizaría por muchas décadas tanto a padres como a hijos que habitaban dentro de esta zona. Al llegar la policía al lugar de este primer ataque conocido, se pudo determinar que los nudos hechos a los padres y al hijo de esta familia tenían naturaleza náutica. También se pudo determinar que el individuo había cortado las líneas telefónicas, pero no se pudo establecer enemigos que tuviera la familia o algún sospechoso en particular. También la víctima pudo recordar que el atacante había hecho una llamada desde el teléfono familiar, en la cual amenazaba a alguien diciéndole que sus hijos serían los siguientes. Pero la policía determinó en los registros que no hubo tal llamada, aparte de que las líneas telefónicas estaban cortadas. Era una pista falsa sembrada por este sujeto. Posteriormente también se llegó a determinar que a Mr. Cruel le gustaba sembrar este tipo de pistas falsas para confundir a los investigadores. Había terminado la Navidad, era el 27 de diciembre de 1988 y la mayoría de familias disfrutaban de las vacaciones. Una de estas familias era la de John Wills. Él, su esposa y sus 4 hijas dormían en su casa en el área de Ringwood, a pocas millas de donde se había dado el primer ataque. Eran aproximadamente las 5:45 de la mañana, cuando John Wills se despierta al sentir que algo le apuntaba directamente en su sien, y también una voz que le decía no pretenda ser un héroe. Él inmediatamente abre los ojos alterado y se da cuenta que tiene frente a él a un sujeto que portaba un pasamontañas que le cubría la cara y un enterizo color azul. También se pudo percatar que aparte de la pistola con la que le apuntaba, el sujeto tenía un cuchillo en la otra mano. El procedimiento no varió en relación al primer ataque. Ató a los padres con las manos a la espalda, esta vez con alambre de cobre, y el mismo tipo de nudo náutico. Los amordazó y vendó con la cinta tipo quirúrgica y les aseguró que estaba ahí solamente para robar. Esta vez tenía la ventaja de que todas las niñas dormían en una misma habitación.
Él entró en esta habitación y se dirigió a la hija mayor de los Wills, llamándola por su nombre. Despertó a Sharon, la amordazó y vendó, tomando unas pocas prendas de la niña y la raptó. Los padres pudieron liberarse de las ataduras 15 minutos después. Ahí se percataron de que la niña de 10 años no estaba. La pesadilla de esta familia apenas empezaba. Una vez que los padres se pudieron desatar, John Wills trata de llamar por teléfono a la policía, pero es ahí cuando recién se da cuenta de que las líneas telefónicas habían sido cortadas. Entonces decide salir de su casa y corre hacia la casa de un vecino, desde donde hace la llamada a la policía. La policía llega al lugar y es cuando empieza la búsqueda intensa de Sharon, la cual duraría más de 18 horas. Era un poco más de la medianoche cuando una mujer que conducía después de su trabajo pudo ver caminando a una niña por la zona de Bywater High School. La niña vestía unas bolsas verdes plásticas de basura. Era Sharon Wills. Sorprendentemente, Sharon no solo estaba viva, sino tranquila y serena. La mujer fue hacia la niña, la cual le contó que había sido secuestrada. La mujer la sube a su vehículo y llama a la policía, los cuales se ponen en contacto con los padres de Sharon, quienes simplemente no podían creer tener a su hija de vuelta en casa. Las investigaciones continuaban y de algún modo se empezó a especular que Mr. Cruel había elegido a Sharon por una publicación que se hizo en el periódico meses antes del ataque, específicamente el 7 de julio de 1988. Sharon y su familia salieron en una publicación del periódico por un incendio que había ocurrido en su casa y el cual su madre Julie pudo controlar a tiempo. Otra especulación era que la pudo ver en televisión, pues Sharon salió en un programa para niños cantando en un coro victoriano días antes del secuestro. Durante el interrogatorio que tuvo en la policía, Sharon se mostró bastante colaborativa con los datos que podía recordar. Ella dijo que, si bien es cierto, este sujeto había sido brusco con ella al inicio, muy al contrario de lo que podemos esperar de alguien así, luego él había sido amable en el trato con ella, inclusive lo recordaba como un sujeto de voz suave. Ella también dijo que la había alimentado en estos días con sándwiches, con vasos de leche y con limonada también. Durante este lapso de tiempo, Sharon también recordó que había sido agredida en varias ocasiones. Y también dijo que todo el tiempo ella permaneció acostada en una cama y sujeta con un collarín al cuello para que no pudiera escapar. Sharon también dijo que todo el tiempo de su captura ella permaneció con los ojos vendados, pero que un día sintió que el sujeto no estaba en la habitación, que él había salido, y fue cuando se bajó un poco la venda y pudo ver el entorno en el que estaba. También se dio cuenta que frente a la cama había un trípode de madera, sobre el cual estaba puesta una cámara de video. Entonces, este aspecto vamos a tratar más adelante de lo que hacía el sujeto grabando este tipo de actividades que hacía. Esto también nos puede recordar un poco lo que vimos en el capítulo anterior del coronel Russell Williams, que tenía un modus operandi bastante similar. Si desean ver ese capítulo, se los voy a dejar por aquí para que sepan de lo que les estoy comentando. Ella también pudo memorizar algo del aspecto de la habitación y del baño. También dijo que podía escuchar aviones volando bajo y muy poco tráfico. Todo el tiempo tuvo una radio prendida y el agua del baño estaba corriendo. Este atacante, antes de liberar a la niña, se había ocupado especialmente de borrar cualquier vestigio de pruebas de ADN. La había bañado a fondo, cortándole las uñas de las manos y también de los pies, lavándole los dientes y pasándole hilo dental. Luego le había envuelto las fundas de basura, una en la parte baja del cuerpo y otra en la cabeza pegada a los hombros con cinta, y una camisa blanca de hombre. Esta se la había robado del padre de Sharon antes de salir de la casa durante el secuestro. Las semanas siguientes en la vida de los Wills fue de total paranoia. Todos dormían juntos en la sala de la casa y multiplicaron el sistema de seguridad de la misma. También recibieron como obsequio un perrito Golden Retriever para que éste los pudiera resguardar.
La policía también hizo circular un retrato, pero era solamente aproximado, pues este individuo siempre traía cubierta la cara. Se lo había descrito también con una altura de 1,80, de aspecto delgado y aproximadamente 22 años de edad. Se empezó a ofrecer una recompensa de $100,000 por quien aportara datos que ayuden con la captura. Una pista ofrecida por un informante indicó haber visto un vehículo Commodore Vacationer color blanco conducido por un sujeto de actitud nerviosa que evitaba ser visto, la noche que liberaron a Sharon. La búsqueda de este sujeto continuó sin ningún resultado. Este boogeyman australiano seguía atemorizando y entrando a casas a su antojo, sin dejar huellas ni ser descubierto. Esto también nos puede recordar a un caso muy similar, que es el de la bestia de Jersey, el cual tiene un modus operandi también bastante similar al de Mr. Cruel, pero aparentemente este sujeto resultó ser mucho más listo, pues no dejó pista alguna ni rastro de cómo ser encontrado. Pasó nuevamente el tiempo, esta vez era el 3 de julio de 1990 en Cadbury, en donde vivía la familia Lynas, los cuales eran una acomodada familia inglesa. El padre, por motivos de negocios, tuvo que mudarse con su familia a Australia, pero estaban a pocos días de regresar a vivir en su país, sueño que sería destrozado ese día. Brian y Rosemary eran los padres. Ese día se encontraban en una fiesta de despedida que sus amigos les organizaron a ellos. Un poco antes de la medianoche, Fiona, de 15 años, y Nicola, de 13, se despertaron con los gritos de un intruso que había ingresado a su casa. Este sujeto ordenó a Nicola que fuera a la habitación por su uniforme del colegio, mientras ataba a su hermana Fiona a la cama. Antes de huir, le dijo a Fiona que si querían a su hermana de vuelta, su padre tendría que pagar $25,000. Luego bajó, tomó el coche alquilado de la familia y huyó con la niña. Pasaron 20 minutos y los padres estaban de vuelta en la casa, pero ya era muy tarde. Encontraron a su hija mayor atada en la cama y la nota de rescate. Pero a diferencia del secuestro de Sharon, Nicola no fue encontrada ese día ni al día siguiente. Pasaron ya 36 horas y su padre ofrece una rueda de prensa, en la cual suplica al secuestrador que devuelva a su hija y que estaba dispuesto a pagar una recompensa. Después de 50 horas de secuestro, Nicola fue encontrada en una subestación eléctrica cubierta con una manta. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Su secuestrador la había dejado en el lugar y le dijo que no se saque la venda hasta que él se fuera. Luego ella pudo llegar a una casa desde donde llamó a su padre. Nicola, al igual que Sharon, fue interrogada y dio otros datos de ese atacante. Dijo que tenía el cabello castaño rojizo. También escuchó el avión de bajo vuelo y también dijo que la había bañado antes de liberarla. Otra similitud era que la había mantenido atada a la cama con el collarín en el cuello. El 13 de abril de 1991 en Templestowe, John y Philip Chang eran dos padres que trabajaban aproximadamente 18 horas al día para asegurar una vida lujosa para sus 3 hijas. Ambos inmigraron desde Hong Kong. Los dos padres eran dueños de 3 restaurantes en el área de Hilltown, en Victoria, así como de un puñado de otras inversiones inmobiliarias. Ellos a menudo regresaban a casa pasada la medianoche y dejaban a sus hijas solas en la misma, dejando a la hija mayor de 13 años, Carmaine, al cuidado de las otras 2 niñas. La policía sospechaba que estos ataques no habían sido al azar. Mr. Cruel era un criminal organizado. Él había escogido muy meticulosamente a sus víctimas y había planificado estos ataques con mucho tiempo de anticipación, y este monstruoso ataque así lo corroboraría. Mr. Cruel sabía que las hijas de los Chan se quedaban solas en casa. La casa de los Chan era una mansión. Era un sábado normal y bastante movido para la familia, porque era cuando los padres tenían más trabajo. Como otros sábados por la noche, las 3 hermanas se acomodaban en la habitación de Carmaine para ver películas y comer.
Eran las 8:40 de la noche cuando Carmen y sus dos hermanas van a la cocina por botanas y se encuentran a un sujeto extraño con un gran cuchillo. Este sujeto les dice que solo quiere su dinero y obliga a las niñas más pequeñas a ingresar al armario de la habitación de Carmen. También traba la puerta con una cama para que no puedan escapar. Mientras tanto le pide a Carmen que le indique dónde estaba el dinero. Pero como suponemos, esto no era lo que este sujeto buscaba, así que toma a Carmen y la saca de la casa. Las niñas pequeñas, al contrario de sentirse acobardadas, a los pocos minutos logran escapar del armario y llamar a sus padres. Cuando llegan los padres y la policía, se encuentran con la primera pista falsa. Sobre el vehículo Toyota Camry del padre estaba escrito con spray: "Devuelve el dinero, traficante de drogas asiático. Más por venir". También se pudo determinar que la entrada había sido por una pantalla de ventana cortada, y había una coincidencia con el caso de Nicola, ya que ambas chicas acudían al mismo colegio. Habían pasado 72 horas desde el secuestro de Carmen, y los padres deciden publicar algunas cartas en los periódicos para ver si podían conmover a este atacante. Las niñas menores, sus hermanitas pequeñas, también escribieron unas cartas para ver si es que de algún modo él respondía. Todos en la comunidad pensaban que si era el mismo atacante había que esperar algunos días o horas más para ver si es que la soltaba en algún lugar de la ciudad, como había pasado ya en los otros casos. Pero no sucedió esto. Inclusive el padre ofreció una recompensa para que le devuelvan a su hija, pero esto tampoco funcionó. De este modo empezaron a pasar los días e inclusive los meses sin saber nada de Carmen. La policía también empezó a indagar en la vida del padre de ella para saber si era verdad el mensaje que habían dejado escrito en el vehículo y saber si de pronto las actividades comerciales de él influyeron en lo que le pudo pasar a la niña, pero no encontraron nada. Ya había pasado casi un año desde la desaparición de Carmen, cuando el día 9 de abril de 1992 un hombre paseaba a su perro en un área cercana a Thomastown y encontró un objeto extraño. Cuando se inclinó para observar bien, se dio cuenta de su macabro descubrimiento. Era un esqueleto humano. Después de los análisis forenses correspondientes, se determinaría que el cuerpo pertenecía a Carmen Chan. La autopsia también determinó que había recibido 3 disparos en la cabeza al estilo ejecución. Inmediatamente se empezaron a especular variedad de hipótesis. ¿Por qué Mr. Cruel había matado a una de sus secuestradas si a las otras niñas las había liberado antes? Según la explicación que dio la madre de Carmen, era posible que al ser ella una niña obstinada como la describió, se haya quitado la venda de los ojos y es posible que haya visto la cara del atacante y al verse expuesto decidió eliminarla. Para determinar quién era este asesino, se formó la Operación Spectrum, la cual duraría años y costaría millones de dólares. Hubo 40 miembros, 27,000 sospechosos, 10,000 pistas del público y 30,000 casas registradas. También se creía que el perpetrador tuvo acceso a una propiedad que estaba ubicada debajo de una de las 2 rutas de vuelo principales hacia el aeropuerto de Tullamarine. Tanto Sharon Wills como Nicola Lainas escucharon el aterrizaje de aviones mientras estaban en el cautiverio. Nicola Lainas les dijo a los detectives que podía escuchar a los aviones ladeándose. El jefe del grupo de trabajo de Spectrum, David Sprague, dijo que según el ruido de los aviones es posible que estuvieran a solo 400 metros por encima de la casa. La policía había registrado 30,000 casas en 15 suburbios. Si bien es cierto, no se pudieron atribuir crímenes posteriores a Mr. Cruel, sí se sospechaba de muchos ataques previos. La Operación Spectrum se disolvió en 1994 sin resultados. En cuanto a los sospechosos, hay varias hipótesis que vamos a abordar en esta parte. La primera hipótesis es que Mr. Cruel pudo estar vinculado al sistema educativo,
ya que los ataques a Nicola y Carmen se hicieron en la época de vacaciones. Además se refería a ellas como señoritas. También el tiempo de secuestro fantaseaba estar casado con ellas. La segunda hipótesis es que pudo ser una red de pedofilia o alguien que pertenecía a esta, ya que la Operación Spectrum había develado al menos 60 de este tipo de perpetradores que manejaban este tipo de material, pero debido a la corrupción que existía en la policía y que sigue existiendo aún, estos tenían ciertos lazos y nexos con este tipo de redes, por lo que habían encubierto a muchos de estos criminales dejándolos en libertad. La tercera hipótesis que se manejaba era que pudo ser un miembro de la policía o alguien relacionado con investigación criminal, ya que como pudimos ver, este sujeto se empeñaba en eliminar a fondo rastros de ADN y sabía cómo hacerlo. También porque en el año 2010, ya cuando estaba un poco más avanzada la detección de ADN, se pretendió hacer pruebas a evidencias recolectadas en las escenas, pero al tratar de realizar estos análisis, estas evidencias habían desaparecido misteriosamente. La cuarta hipótesis es que uno de los principales sospechosos fue Robert K. Knight, quien era un trabajador juvenil y voluntario escolar. Él había sido arrestado por múltiples delitos contra niños. Había sido liberado en 1980, lo que coincidía en el tiempo con el cual empezaron los ataques. En el año 2009 empezó a acumular muchísimas imágenes de pornografía, por lo que fue procesado nuevamente, pero mientras esperaba por su juicio, saltó desde una barandilla suicidándose. La última de las hipótesis que les traigo aquí, porque son muchas más, es que Joseph DeAngelo, el recientemente descubierto asesino de Golden State, había sido Mr. Cruel. Se hipotetizó que podía haber viajado a Australia en la época de los crímenes y luego haber regresado a Estados Unidos, pero las autoridades de Victoria han descartado esta posibilidad. Otro dato que no ha sido ampliamente discutido o tal vez hipotetizado es la relación que tenía este atacante en cuanto a las redes eléctricas, las torres y subestaciones eléctricas. Y ustedes pensarán que tiene que ver esto con los casos de las niñas secuestradas. Por ejemplo, Sharon Wills vivía a 30 metros de una de estas torres eléctricas. En el caso de Carmen Chain, ella fue encontrada enterrada en una estación eléctrica. Y también en el caso de Nicola Lainas, ella fue abandonada en una subestación eléctrica. Entonces sí se puede prestar para pensar si este sujeto tal vez tenía que ver algo, trabajaba tal vez en alguna parte eléctrica de la ciudad o tal vez prestaba algún tipo de servicios en este lugar. Lamentablemente este caso sigue abierto hasta el día de hoy sin haber ni un solo detenido por estos delitos. La recompensa actual por quien dé datos para la captura de este atacante es de $1 millón australianos. Este sigue siendo uno de los criminales más buscados en Australia.